Buen día, estamos en la clase número 11 del curso Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos. El título de esta clase se llama El lenguaje, idiomas, palabras y sonidos, y su interpretación. Esto está relacionado con el aspecto legal de las leyes, pero necesito explicarte lo siguiente. Acá yo tengo un libro que yo lo hice sacando fotocopia, imprimiendo sobre un montón de temas sobre el idioma. Que hablamos de qué, de cómo autoprogramar, programación neurolingüística, prefijo y sufijo, lexemas, morfema, infijos, prefijos, conjunción, sintaxis, preposiciones, circunfijo y bueno, todo lo que tiene que ver con el idioma. Y no he llegado a muchas conclusiones de tanto estudio, pero llegamos acá. ¿Qué fue primero, la palabra o el sonido? Entonces estamos hablando de fonética. Bueno, entonces, el sonido de las cosas no son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hacer sonar las cosas es suficiente para reconocer el sonido. Por ejemplo, yo con esta lapicera golpeo, suena de una forma. Si lo hago con una pinza, por ejemplo, no suena igual. Entonces, el sonido de las cosas nos permite a nosotros diferenciar qué es lo que se está golpeando y con qué. Por ejemplo, el toc toc, el golpe sobre algo, como el de una puerta, que es de algo fino, una madera o algo similar. Después está el tac tac, que es el golpe entre dos piedras. En todas partes del mundo el golpe entre dos piedras siempre suena igual. Y el golpe de una puerta en todo el mundo siempre lo mismo, suponiendo que una puerta de madera. Bien, entonces tenemos lo que dice Carmen Huertas sobre las vocales. Este es la boca abierta cuando decimos A, que representa algo grande. A, hace conmigo. Decí A y fíjate cómo abres la boca. Después la E es una cosa mediana, donde tu boca se cierra más chica que la A. Entonces tenemos A, E, I, O, U. Entonces, la I es algo de tamaño normal, la O algo pequeño y la U algo puntual, un punto. Bien. Entonces, nosotros podemos hacer que toc toc del golpe de una puerta más una A nos da el toca. Tocar algo grande. Entonces, así podemos ir armando nosotros un montón de palabras y así supuestamente se armaron las palabras, los vocabularios en diferentes idiomas. Entonces tenemos la raíz de la palabra, que es el origen de la palabra, vendría a ser el sonido, el toc, ¿sí? Y le agregamos interfijo, sufijo y todo ese tipo de cosas para completar las características del ruido y llegamos a una palabra, por ejemplo, tocar. Bien, la raíz viene a través de la fonética, que es la onomatopeya del sonido. Sabemos que las onomatopeyas son las letras que definen un sonido en las historietas, como A, el brum de un motor, en fin. Después tenemos la etimología. La etimología de dónde viene. De, por ejemplo, decimos casa en un comienzo. Casa. Representamos los sonidos. Y con el uso se va deformando esa palabra. Y es casa, casi, casa. Y entonces se deforma la K por una C. Ya no es casa, es casa. Entonces la etimología busca el origen de la palabra, de sus raíces, ¿sí? Y nos da un significado. Después tenemos la interpretación de la palabra, que es la definición arbitraria. Escucha bien, arbitraria que se le da a la palabra. Bueno, las expresiones naturales del ser son los movimientos y el énfasis que le ponemos a las palabras, ¿sí? Cuando tú quieres decir ahí, ahí está, lo dice de una forma expresiva, ahí. Entonces se va deformando todas esas palabras. Entonces cada palabra está relacionada con el espacio, ahí, aquí, allá, el tiempo, estaba, está, estuvo, que se los puede hacer referencia con prefijo, interfijo, sufijo. Después la dirección, arriba, abajo, adentro.
el estado, si está en movimiento continuo, está estático, quieto, ondulante, vibrante. Entonces todos los verbos terminan con R, porque es algo vibrante, algo que se está haciendo en el momento. Cuando terminan con S, es algo que está quieto, estático. Y cuando termina con B corta o tiene una B corta es movimiento continuo, movimiento, que está continuo. Pero bueno, eso es discutible según el autor. Después tenemos quién, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todo eso está incluido en las palabras. En la clase que hablé yo sobre la etimología de la palabra teoría, lo podemos ver, pero ya lo voy a volver a hacer para que la gente que va siguiendo el curso ya lo vea más completo. Y después tenemos la energía de la palabra, positivo, negativo, neutro, o si se refiere al interior, al exterior o al equilibrio de algo. Entonces, las palabras están compuestas con dos o más raíces, más los interfijos, sufijos y todo lo que nosotros anexamos para darle más significado y dirección y sentido a las palabras. Entonces, cosmovisión es cosmos más visión, que es ver el cosmos. Compartir es con más la palabra partir, es decir, partir juntos, separar algo juntos. Después hechizo, que dicen que es todo magia, pero literalmente la palabra hechizo viene de hecho y más hizo. ¿Sí? Hizo un hecho. Hechizo significa hacer un hecho. Entonces se consideraba que hechizo era algo que hacían los magos y hacían un hecho de quién sabe de dónde. Por eso se usó mal la palabra, se la interpretó como si fuera algo nocivo, malo. Bueno, luego tenemos sinónimos. Son diferentes palabras que tienen diferentes raíces, por ende diferentes significados, pero son semejantes en el sentido de que te ayudan a interpretar el significado de las palabras que tú estás buscando. Por ejemplo, astrología no es lo mismo que cosmovisión y tampoco lo mismo que astronomía. ¿Sí? Son palabras diferentes que tienen una relación que la relación es con las estrellas. ¿Sí? Entonces son sinónimos desde ese punto de vista. Pero en definitiva no significan lo mismo. Son conceptos de significados completamente distintos. Entonces, ¿cómo sabemos los significados? Los significados son una interpretación arbitraria y estandarizada. Según el gobierno de turno dice que la palabra tal significa tal cosa y a morirse. Es lo que ellos dicen. Por ejemplo, hechizo o hechicería, ellos dicen que es algo malévolo, oculto, pero realmente según las raíces de la palabra significa una cosa normal, algo que alguien hace. Bueno, luego tenemos el significado que varía por la jerga, usos, costumbres y del país o de la zona. ¿Sí? La jerga es la forma en que uno habla. Entonces, hay lugares donde alguien se come las S, se come las L o las pronuncia muy seguido las L, es la jerga. Los usos. Cuando, por ejemplo, la palabra sándwich se pronunciaba así antes, ahora se pronuncia sándwich. No es lo mismo, pero representan el mismo objeto. Entonces a través del uso y la costumbre. Y está relacionada con la cantidad de gente que habla esa palabra. Después por sus raíces y etimología. Por su simbología. Que si buscamos la palabra, qué sé yo, libertad o barco o familia, ¿sí? Es un significado en el diccionario y hay un significado aparte en la Biblia, por ejemplo. Entonces la Biblia habla de un simbolismo distinto a los significados, ya sea de la raíz o la etimología de la palabra. Entonces tenemos que una palabra, una misma palabra, tiene hasta 20 significados distintos, de acuerdo a la jerga, el uso, la costumbre, la raíz, el lugar de origen, la simbología o por la onomatopeya que se suele usar. Entonces, una palabra representa 20 ideas, cosas o símbolos distintas, 20 significados distintos. No importa cuál de los 20 significados tú uses, todas son correctas. ¿Por qué? Porque en el diccionario figuran todas las acepciones, todas las que significan. Que yo tome una del significado de la palabra, yo estoy en lo correcto. Puedo tomar la que yo quiera. Entonces, dentro de una oración, nos da que una palabra que tenga 20 significados nos da 20 interpretaciones distintas. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices yo soy persona, por ejemplo, en el significado uno es ser físico. ¿Sí? En el otro es ficción jurídica, no tiene nada que ver que yo soy una ficción jurídica.
Entonces, el engaño está a través de la deformación del idioma. Ahora, en la parte legal, quiero que entiendas bien, vos tenés la ley y tenés el cuerpo de ley, ¿sí? El cuerpo de ley empieza con el título de la ley, ¿sí? Después los artículos, los incisos, bueno, y todas las otras partes. Ya estoy cansado, pero bueno. Entonces tenemos el título que significa uno, por ejemplo, derechos humanos. Todos cuando leemos el título suponemos que son los derechos que nos protegen a los seres vivos. Bien, en el artículo 3 del mismo título, el significado se lo toma como el jurídico, ¿sí? Que es una persona jurídica, o sea que los derechos humanos defienden a la persona jurídica. Y en un primer momento nosotros interpretamos que era el ser vivo. Después en el artículo 3, inciso 2, el significado es por el uso, o sea, persona del personaje. Ya no es ni ficción jurídica ni el ser vivo, es un personaje. Entonces, vamos al artículo 8 del mismo título, tiene un significado distinto a la persona. Después en el artículo 2, inciso 2, significa persona según el concepto de la Biblia. En el artículo 8, inciso 2, memorando 3, significado de persona es, no sé, cualquiera. Y después, en el mismo artículo 8, inciso 2, número 3, tenemos la opción C, que significa un sinónimo de persona, que puede ser DNI, por ejemplo. Entonces, todos los artículos, incisos, todos están en el cuerpo de ley, es una sola ley. Entonces tú, cuando lees un título, hasta el siguiente título, es todo un cuerpo, ¿sí? La Constitución tiene el cuerpo completo, que es el preámbulo, el título, el preámbulo, los primeros derechos, después tener el poder ejecutivo, judicial, todo lo otro. Todo es el cuerpo. O sea, vos no podés sacar el inciso 3, que es el que nos defiende a nosotros. El artículo 3 nos defiende a nosotros que todo ser vivo tiene derecho a circular libremente. ¿Por qué? Porque no lo podés sacar del cuerpo. No es que vos me podés sacar un brazo y decir, bueno, el brazo representa todo y el cuerpo, olvídate, eso no sirve. No, es todo el cuerpo de ley. Entonces, en cada ley, los significados de cada uno de los artículos varían según el significado de las palabras y del uso que le da el tipo que las hace. Entonces, vos lees esto y te perdés. Es un laberinto terrible. Y si hablas de la Constitución, que tiene al menos 200 artículos, es más fácil, pero si te vas al Código Penal, al Civil, al Comercial, al Código del Trabajo y demás, te perdés. Entonces es imposible leer las 80.000 leyes vigentes y las 300.000 normas y afines. ¿Qué son las normas y afines? Son las reglamentaciones por la zona, la burocracia, la creación de documentos, cómo se crean, dónde se crean. Todo eso está dentro de las 80.000 leyes. Son libros y libros que no terminan de leerlo nunca. Es imposible entender toda la legalidad, las 80.000 leyes y subsiguientes. Entenderlas, ¿por qué? Porque todos los significados a través de las palabras y el cambio del significado de la interpretación de la oración a través de la palabra es completamente ambiguo. Es decir, no es una puerta abierta a interpretaciones. Entonces, es imposible interpretar una ley por sus artículos. O sea, la ley se llama tanto y tiene 4, 5, 6, 12 artículos. Por un artículo vos no podés interpretar la ley completa, tenés que leerla completa y hacer el desarrollo de toda la narrativa de la ley con toda su interpretación y significado para entender el título de la ley. Bien. Y las interpretaciones, como te digo, depende de su sintaxis, de cómo está escrita, punto y coma, de dónde lleva el acento, por las palabras multisignificados que usa, por su alcance y jurisprudencia, porque también en el cuerpo de la ley te dice eso. Y la incoherencia de su narrativa, porque en un lado te dice ser vivo, en el otro te dice persona jurídica, en el otro te dice el perdido en el mar, el otro te dice según la Biblia. Bien, entonces, el cuerpo de la ley son todos los artículos que son indivisibles, vos no podés separar uno del otro. Entonces, este es el primer problema que tenemos para hacer soberanía a través de las leyes, y es la herramienta que usan ellos, la que más usan ellos, es sacarte un artículo de todo el cuerpo de ley para someterte, porque entienden que vos no leíste el resto, ¿sí? Entonces en el artículo 8 te dice todas las sanciones que vos
estás obligado a cumplir si haces tal cosa. Pero anteriormente y posterior a eso te dice que no tenés que cumplir si no tenés cierta condición o si no hiciste tal cosa. Bien, entonces entendamos que la legalidad, todo lo que son cuerpos de ley, es un laberinto narrativo. Este laberinto narrativo está dentro de otro laberinto de significado de las palabras. Y todo esto dentro de otro laberinto por la sintaxis en la que se escribe. Y así un laberinto sobre dentro de otro laberinto, dentro de otro y de otro laberinto. Entonces un laberinto entre laberintos, todo lleno de engaño. Entonces estudiar la ley no nos beneficia. Es más, nos hace perder años de estudio, ¿sí? De errores cometidos, y ellos saben y se abusan de esto. Y así es como te hacen perder y te hacen caer en deshonor, te hacen caer en todas las trampas. Entonces, para que vos entiendas, una palabra sí puede tener un único significado, ¿sí? Te doy un ejemplo. La Real Academia Española de la Lengua tiene registradas 88.000 palabras del idioma castellano. Y en algunas versiones se reconoce hasta 93.000, pero digamos que son 88.000 palabras. Esto sacarlo de Wikipedia, para que veas que no lo he sacado yo de mi mente. El alemán tiene 5.300.000 palabras. 5 millones tiene el alemán. El inglés tiene 14.800 palabras, casi medio millón de palabras. Y el ruso tiene más de 300.000 palabras. ¿Sí? Y el idioma castellano tiene 88.000. Nada. Entonces en el mundo existen al menos 10 millones de palabras con un significado y un sonido totalmente distinto. Entonces es completamente posible tener una palabra con un significado único. Bueno, con esto lo que quiero dejar en claro es que entender la ley y estudiarla no nos beneficia porque está detrás de la escritura y de la narrativa un montón de engaños a través de la palabra, la sintaxis, la etimología, si es un sentido bíblico y demás. Yo a mi papá le preguntaba, mira, no entiendo esta parábola de la Biblia. Y me dice, bueno, la Biblia se interpreta de tres razones, de tres formas posibles. Una es la literal, otra es la simbólica y otra es la esotérica. ¿Sí? Entonces, con la ley vos podés también interpretarla desde cualquiera de esos parámetros y muchos más. Y aún así no llegás a una conclusión. Bueno, lo dejo acá con este video. Que tengan un lindo día. Chau, chau.